Señor Jesucristo un día dijo a sus discípulos: He aquí yo les doy palabra y sabiduría que no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. Salió de la boca del Señor, el Señor es Dios y su palabra se cumple. Esta enseñanza es el cumplimiento de esa profecía, pues en nuestros días, en mi vida y en la vida de todos aquellos que se oponen a la verdad. Y mi intención no es por contención, mi intención de este tema, esta presentación, no es simplemente contender por contender o neciamente discutir, sino que realmente es por amor a las almas. Y por lo menos hay un récord de 2 testimonios, 2 personas que tengo sus correos allí. Literalmente tenían algo en común, eran ateos, estaban hartos de la religión, hartos del cristianismo. Y los 2 escuchando una enseñanza, mirad que nadie los engañe, y el otro otra enseñanza, literalmente cayeron al piso, arrodillados, llorando, pidiendo perdón a Dios. O sea, esa verdad de que 2 ateos caigan llorando, pidiendo perdón a Dios y luego se comuniquen con uno y le cuenten ese testimonio. Eso es lo que se llama el poder del evangelio. El Señor Jesucristo mandó a predicar a sus apóstoles y les dijo lo que tenían que hacer. Y Pablo, uno de sus apóstoles, dijo que ni la palabra ni la predicación que yo doy, que yo entrego, han sido con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y cuando el Señor dijo, les voy a dar palabra y sabiduría que no puedan resistir ni contradecir, bueno, esto es exactamente lo que va a pasar. Quiero empezar con Proverbios capítulo 18, verso 13, donde la palabra del Señor dice: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Esa palabra fatuidad es evelet, que es necedad, locura, insensatez, tontería. Es oprobio, que es la palabra kelimá, que es una vergüenza, es una humillación, es un insulto, es una ignominia. Segundo testimonio en Proverbios capítulo 26, verso 4, dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. O sea que cuando sacamos una de las últimas enseñanzas de que creo que fue la tribulación ya pasó, la gran tribulación ya pasó, hubo uno que hizo un comentario interesante y dice: yo estaba escuchando todo atentamente, pero algo me decía, tenía una intuición. Y cuando empezaron a hablar de la tierra plana, dije, esta es una estupidez, y se salió de ver el video. Y dije, interesante. Tuvo una intuición. Y cuando se dio cuenta que yo enseño y creo que la cosmología de la Tierra es tal y cual Dios la hizo y está escrito, y lo cual podemos ver y comprobar con nuestros ojos. Entonces dije, interesante. Pareció sincero el hombre. Realmente fue honesto. Dijo lo que creía realmente. Entonces esta enseñanza va justamente para una persona como él y para todos aquellos que por oportunidad que le ha dado pues las circunstancias y la vida, por así decirlo, han ido a la universidad, son ingenieros, son científicos, y a todos ellos va a dedicar esta enseñanza porque es imposible que puedan refutarla. Porque si no, el Señor hubiera mentido. He aquí os doy palabra y sabiduría que no podrán resistir ni contradecir lo que se opongan. Esto es un caso donde esa palabra se cumple.
Así que vamos a empezar. Pero antes quiero terminar de leer el versículo 5. Responde al necio como merece su necedad. O sea, yo no le voy a decir estúpido, ignorante, lee la Biblia. Hace 45 años para información. 45 años que vengo leyendo la escritura. Por 35 años era un medio ciego, pero siempre con el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y cuando alguien tiene el deseo real y genuino de hacer y de querer hacer la voluntad de Dios, es casi imposible que te pierdas y que te extravíes hacia la mentira, porque el Señor lo dijo también con su boca. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la palabra, la enseñanza y la doctrina que está escuchando es o no es de Dios. Así que responde al necio como merece su necedad para que no se estime sabio en su propia opinión. Y vamos a pasar de una vez a la enseñanza. Y vamos a empezar aquí leyendo conceptos primeramente. Está establecido que existen dos clases de unidades de distancia con respecto a la navegación y a la medida longitudinal. Una milla terrestre, que le he puesto así 1.0 como una unidad. Y también existe algo raro, ¿no? ¿Por qué tendría que haber una milla diferente? Porque si es unidad de medida, una unidad de medida, el metro, pues es un metro, justamente un patrón de medida universal. Entonces, pero la realidad es que existe una milla náutica. Y esto que estoy hablando ya es irrefutable. Eso es una verdad absoluta que no puede negarla. Y una milla náutica, matemáticamente, es 1.15 comparando a una milla terrestre. Una milla terrestre equivale a 5.280 pies. Yo mido 6 pies. Esta pizarra tiene exactamente 6 pies. 6 pies. Ahora, una milla náutica tiene 6.072.12 pies. ¡Wow! O sea que 6 pies es una cosa y 7 pies es otra cosa. Esto es irrefutable. O sea que una milla terrestre no tiene el mismo valor o no tiene la misma distancia que una milla náutica, y la milla náutica se usa justamente por los navegantes y los aviadores. Ellos no usan, o sea, los pilotos de avión y los capitanes de fragata, de barcos mercantes, pues jamás y nunca usan la milla terrestre. O sea, nunca usan 5. ¡Qué tonto! Claro, porque no consideran la curvatura de la Tierra. Sí, justamente esa es, bueno, no iba a decir esta estupidez. Ese pensamiento sembrado desde que somos niños y vamos a kindergarten y nos enseñan justamente esta bolita, ¿no? Girando. Y cuando se dan cuenta que, wow, está girando, pero ¿cómo los rayos del sol? No, está inclinada en un eje, pero el eje es imaginario, te lo tienes que imaginar, ¿ya? A 23.4, que cuando le restas de 90 te sale 66.6. Ok, siguiendo. Para los que no tienen costumbre en el sistema métrico decimal, que dicho sea de paso, la milla, los pies, todo eso se usa en Estados Unidos e Inglaterra. Son los únicos lugares en el mundo. Hasta Australia ya entró al sistema métrico decimal, pero Inglaterra y Estados Unidos, que yo diría es el hijo de Inglaterra, o la hija de Inglaterra, insisten en esto. Y vamos a ver que justamente aún lo que se llama los meridianos, que son esas líneas
esas líneas así verticales que vienen del polo norte al polo sur, ¿no es cierto? Eso es lo que hace, porque según el concepto, y lo voy a leer aquí textualmente, según el concepto, lo que hace que es una línea imaginaria trazada, a ver dónde está, es una medida angular, o sea, la latitud es una medida angular que indica qué tan el norte del sur está un punto respecto al Ecuador. No quiero confundirlo, yo sé que hay mucha gente de muchos niveles de educación, así que voy a cambiar mi estrategia, voy a hablar aún mucho más simple, porque esto los puede confundir. Si empezamos a hablar de latitud, de paralelo, de meridianos, de longitud, o sea, se van a confundir. Así que vamos a ir a algo más simple todavía. Una milla terrestre equivale a 1.6 y 0. No sé cuántos, pero lo vamos a reducir a 1.6 kilómetros. O sea, en otras palabras, una milla es un poquito más que 1,5 kilómetros. O sea, eso se entiende bien rápido. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues hay una gran diferencia entre 1 kilómetro y 1,6 kilómetros. Ahora, cuando ya hemos leído estos conceptos, y hay otros más, que lo voy a leer rápido porque si no, no se va a entender. A ver, para eso yo creo que lo que tengo que hacer es borrar esto de aquí. Y vamos a usar más conceptos para que sepamos lo que estamos hablando. Todos saben lo que es una circunferencia. Una circunferencia tiene 360 grados. Interesantemente, acá quiero decirle algo que escribí también acá. Se lo voy a decir aquí objetivamente. Una circunferencia que tiene de aquí va corriendo 360 grados. Entonces quiere decir que si dividimos una circunferencia en 360 partes, una de ellas, vamos a decir que esto sea una unidad. Esto equivale a 1 minuto. 1 minuto. O sea, se les ocurrió cómo van a probar que tiene que haber dos medidas de distancias diferentes. Una milla náutica y una milla terrestre debería ser todo el mismo tamaño. No, es que es la curvatura de la Tierra. Entonces hay que aumentar cada grado 1 minuto para llegar a este punto. O sea, de aquí debería haber una línea recta, pero para poder llegar a ese punto necesitamos pues ir lo más rápido posible, porque la unión de dos puntos es una línea recta, no hay forma de... Entonces, como es una curva y tiene una curvatura aquí, entonces esa curvatura te está haciendo demorar llegar al punto B del punto A, vamos a suponer del punto A al punto B es una perfecta línea recta, es una milla terrestre, pero resulta que la milla náutica es así. O sea que es más larga y por eso, pues es una milla y la milla náutica es 1.15. Una milla terrestre y una milla náutica tiene esta diferencia. Entonces se inventaron esto para, pues, corregir algo que
Ellos tuvieron que inventarse esa historia para, vamos a decir, poder tener algo en qué basarse para su mentira. Entonces, empezando por allí. Entonces, si empezamos aquí con ese mismo sistema, vamos a decir que la circunferencia de la Tierra, ya son conceptos, la circunferencia de la Tierra es de 40.000 kilómetros. Esos son basados en los hechos. Ahora, la fórmula de un perímetro, una circunferencia, es pi por radio al cuadrado. Eso se estudia en el colegio desde que estamos en primaria. Yo sé que hay mucha gente que pues se ha olvidado, pero vamos a decir una circunferencia de este tamaño, que sean perfectas, pues hay una variación, porque si esto lo cortamos y lo abrimos, esto va a ser así y esta va a ser mucho más larga. O sea, si agarramos un alambre y hacemos un círculo, ese alambre lo abrimos. O sea, estoy hablando para gente de todos los niveles. Por supuesto, los físicos nucleares, los científicos y los ingenieros están ahí aburridos de esto, ¿cierto? Entonces, pero tengo que hacerlo de esa manera. Estamos viendo todos los conceptos primero. Entonces, según la fórmula matemática, si la circunferencia de la Tierra son 40.000 kilómetros y conocemos el valor de pi, que es 3.1416, todo el mundo lo sabe, entonces podemos encontrar definitivamente cuál es el radio de la Tierra. O sea, esto, el radio de la Tierra serían 6.366.2 kilómetros. O sea, porque eso es lo que nos has dicho, que la Tierra tiene una circunferencia de 40.000 kilómetros. Entonces, vamos a empezar con la enseñanza. Vamos a suponer que esta es la Tierra, esta es la circunferencia. Hay una circunferencia aquí, que está aquí. 40.000 kilómetros del centro para acá de la circunferencia tiene 6.366.2 kilómetros. Entonces, si usamos otro concepto importante, es, vamos a decir, el teorema de Pitágoras, que también lo vamos a usar. El teorema de Pitágoras es c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Es el teorema de Pitágoras. ¿Qué es eso? Que un triángulo de un ángulo recto, hay un lado A, hay un lado B y hay un lado C, que es la hipotenusa. Es 90 grados. Es un teorema muy conocido, muy importante. Y vamos a usar esta fórmula matemática exacta a lo que nos han dicho. 40 kilómetros de perímetro de circunferencia da 6.366.2 kilómetros de radio. Entonces, aplicando, y acá hay un punto en la Tierra, vamos a suponer que aquí estamos nosotros. Y si hacemos una línea, una tangente, entonces, y avanzamos, vamos a suponer de este punto A, vamos a avanzar y vamos a caminar 100 kilómetros hasta el punto B, en la Tierra. Estamos en la Tierra, andando en la Tierra, ¿no es cierto? En la carretera.
resulta que aquí entonces debe haber una caída por la curvatura de la Tierra. Entonces vamos a suponer que esta distancia, que la podemos medir, tiene 100 kilómetros. Bien fácil. O sea, en 100 kilómetros, como apunté acá, en 100 kilómetros debería haber 800 metros, casi 1 kilómetro de caída. O sea, esto de acá, más o menos son 800, no más o menos, exactamente, más o menos 1 kilómetro, pero son 800 metros de caída si vamos a aplicar esta fórmula. 800 metros de caída. Quiere decir que cuando van en un bote, en lugar de calcular A, B en una línea recta, pero como tiene una curvatura en la Tierra, tiene que calcularse en vías náuticas. Se quiere decir que de acá hasta acá se van a demorar más en llegar. Entonces, para los que saben, aquí lo apunté lo que estaba buscando. En la circunferencia de la Tierra equivale a 1 minuto el arco de latitud. O sea que cada línea aquí, de aquí hay otra, 360 líneas, de aquí a aquí vale 1 minuto. Es lo que estábamos enseñando. Entonces, para las personas que son matemáticos, acá le tengo la fórmula. La fórmula para sacar esta fórmula de acá, esta caída. ¿Cómo calculamos esta caída? Esa caída la vamos a llamar no que la vamos a llamar en términos de trigonometría y geometría. Esto tiene un nombre. Esto se llama una sajita. Tiene un nombre, se llama la sajita. ¿Qué es la sajita? Es la caída aquí. Esta caída en términos de geometría y trigonometría se llama la sajita, y la sajita la vamos a llamar como una S, y la fórmula para encontrar la sajita, lo tengo acá para los que quieren saber, es el radio al cuadrado más la distancia al cuadrado que se camina, y acá hemos puesto 100 kilómetros, menos el radio. Esta es la fórmula de la sajita. Si quieres encontrar cuál es la caída que debería tener la Tierra en su curvatura, esta es la fórmula. Lo único que necesitas, pues ya el dato ya te lo di, ya sabes la circunferencia de la Tierra. Ahora para quieres saber cuánto caminas, aquí lo he puesto. En 100 kilómetros hay 800 metros de caída. Entonces, es un término, como repito, que se usa en la geometría y la trigonometría para describir la distancia máxima entre un arco de circunferencia y la cuerda que lo une. O sea, eso confunde un poco a los que no están, pues, vamos a decir, familiarizados con las matemáticas y la geometría y la trigonometría. Entonces, por amor a los otros hermanos, las otras personas, es que hablamos de esta manera. Pero si tú buscas el concepto exacto de lo que es la sajita, dice es un término para describir la distancia máxima entre un arco de diferencia. O sea, acá hay un arco. Entre un arco de la circunferencia y la cuerda que los une. Esa es una sajita. Ahora, cuando hacemos el cálculo, y vamos a hacerlo aquí, vamos a suponer que hemos caminado 100 kilómetros. Entonces, en 100 kilómetros, aplicando esta fórmula,
Entonces, vamos acá, 6.366.2 al cuadrado, más los 100 kilómetros que hemos andado al cuadrado, menos el radio. Cuando haces esta operación, pues la pueden hacer. No voy a hacer todos los puntos acá, pero voy a resumir lo que sale. Al final, sale 6.367 menos el radio, y el radio de la Tierra ya lo conocemos. Al final la respuesta sale 0.8 kilómetros, que esto es 800 metros. O sea que para todos aquellos científicos y matemáticos, ingenieros, esto es irrefutable. Esto es irrefutable. Que la esfera giratoria, que esta esferita giratoria inclinada a un eje imaginario tiene una circunferencia de 40.000 kilómetros. Bueno, entonces cuando tú caminas 100 kilómetros, tiene que existir 800 metros de sajita, de curvatura. Una caída que en línea recta tú no puedes ver porque hay una caída, supuesta caída. Esto es irrefutable. Y lo que también es irrefutable es que hay un lugar aquí en Estados Unidos, en la Florida, muy cerca donde vivo, que es la Interstate 75, la I-75. Mucha gente lo conoce. Es conocida como la Alligator Alley en Florida, en Estados Unidos. Eso queda entre el fuerte de Lauderdale, Fort Lauderdale, y la ciudad de Naples. Y tiene 80 kilómetros en línea recta. Línea recta. Hay un dispositivo, y como dije, esto no puede mentir. Esto tiene 6 pies, de acá a acá, 6 pies. Lo pueden ver. ...72 pulgadas, 6 pies. Esto se llama Surveyor's Wheel. ¿Qué significa esto? Esto es lo que usan los tasadores de propiedades, los geólogos, los científicos, cuando quieren, pues, medir también algunas cosas en la Tierra, la distancia. Y lo que hace esto es que por cada revolución, o sea, por cada giro de esta rueda, va aumentando, pues, la cantidad de distancia. Entonces, si ponemos en 0 y empezamos de aquí y medimos, allí son exactamente 6 pies. ¿Qué significa esto? Que todos los carros, todos los automóviles tienen el mismo dispositivo. Claro, unos son digitales, lo que tú quieras, pero al final es mecánico. O sea, por cada giro de la rueda va haciendo un clic, un clic. O sea, eso te da exactamente cuánta la circunferencia al abrirse en una línea recta, te dice exactamente la distancia. Entonces, para no ir, 2 testimonios irrefutables. 80 kilómetros en línea recta. Cuando aplicamos la fórmula de Pitágoras para encontrar la caída, la curvatura, la sajita, lo tengo apuntado. En 80 kilómetros tendría que haber 640 metros de sajita. 640 metros. Y te cuento una noticia. Cuando tú vas por aquí y vas manejando con tu cuenta kilómetros en tu carro, y si quieres puedes ir con esto y te tomas todo el tiempo que te dé la gana, y vas a encontrar que algo está mal, que es una línea recta y que la distancia son 80 kilómetros y que no hay ninguna caída.
640 metros de caída. Para que tengan una idea, ¿qué son 640? Imagínate una cuadra, una manzana de 100 metros. O sea, imagina, camina una cuadra. 100 metros. Camina 200 metros. Camina 3, camina 4, camina 5, camina 6. 6 manzanas, 600 metros, más casi media 40. Eso se supone que ya no deberías ver el otro lado. Pero te cuento una cosa. Los ingenieros cuando hicieron el puente, con mi segundo testimonio, el puente más largo del mundo sobre el agua en Hong Kong, ese se llama el Zhuhai Macao. Tiene 55 kilómetros de distancia. Y los ingenieros usaron láser, que también yo tengo un láser que puedo dispararlo y créeme, es directo. Nunca consideraron la sajita, nunca consideraron la curvatura de la Tierra. Mide 55 kilómetros usando la misma fórmula de Pitágoras. Encontramos que en 55 kilómetros hay una caída de 440 metros. Entonces, alguien dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene todo que ver. Conclusión. En una circunferencia de 4.000 kilómetros de perímetro, al recorrer 100 metros por la superficie, la tangente tiene una caída de 800 metros, casi 1 kilómetro. Entonces quiero decirte que por qué se inventaron esto. ¿Por qué se inventaron la longitud y el meridiano? Y el meridiano principal se llama Greenwich. Y justamente está en Londres. Justamente está impuesto la división del hemisferio norte y el hemisferio sur, perdón, el occidente y el oriente, aquí en Greenwich. En Europa, Inglaterra. O sea, este es el meridiano principal donde divide el este del oeste en Londres. Qué casualidad en Londres. ¿Qué tienen los británicos? Los británicos, la realeza británica tiene derechos legales sobre la Antártida, sobre el Ártico y en muchas tierras desconocidas. Y tú puedes ver ahí en el mapa, cuando tú examinas el mapa y empiezas a ver lugares lejanos, aquí en el Ártico, empiezas a ver la tierra de Victoria, la tierra de la Queen Victoria, empiezas a ver tierras del rey no sé cuántos, y por abajo en la Antártida ves ahí Queen Mau Land, que es de Noruega, que también es un reino. Tienes allí Marybeer Land, la tierra de Rockefeller también está abajo, Rockefeller Plateau en la Antártida. ¿Qué tiene que ver Rockefeller? La tierra de Victoria, la tierra de la reina Victoria, o sea, la reina Victoria aquí, la tierra del rey Jorge, la tierra de Wilkes, Enderby Land, o sea, prácticamente acá hay otro, McRobertson Land, la tierra de McRobertson, la tierra de la reina Maud. Acá hay otro nombre inglés, Ellsworth Land, la tierra de... O sea que prácticamente toda la Antártica, los dueños de esa tierra, son los que dividieron el hemisferio y les dio la gana de establecer el meridiano de Greenwich como el patrón. Y da la casualidad que, pues si el tiempo cambia y uno va a ver los patrones horarios, es una desgracia. O sea, tienen que hacer malabares para que todo coincida. Entonces voy a hacer un experimento aquí ahora mismo. Si nosotros agarramos esta esferita
Vamos a poner aquí, está pues el polo norte y este es el polo sur. Entonces lo que vamos a hacer, voy a cortar por todos los meridianos. Voy a empezar por el de Greenwich. A ver dónde está Greenwich. Este tipo está aquí. Voy a empezar acá con una cuchilla. Vamos a cortar todos los meridianos. Así me voy a ir hasta. Bueno, se desinfló todo. Y voy a ir hasta el polo sur. Y voy a cortar todos los meridianos. Y esto va a quedar como medio raro. Vamos a cortar esta tierrita. Este globito, mejor dicho. Este globito, vamos a ir cortándolo. Y miren, vamos a ir cortándolo todo por todos los meridianos. Vamos a ver qué pasa. Cuando vamos cortando todos los meridianos, vamos cortándolos todos por ahí. A ver, ¿cómo va quedando? ¡Wow! Interesante cómo va quedando. Vamos a ver cómo va quedando esto. A ver. Miren cómo va quedando. ¡Wow! Para que vean cómo va quedando esto, se los he hecho más fácil. Más fácil. Más o menos. Más o menos. Al cortar todo desde el centro del polo norte. ¿Cierto? En todos los minutos. Imaginemos que lo he dividido en 360. Ahora, esto, así se vería, eso que acabo de mostrarles, más o menos, eso se vería así. Eso es lo que se ve. Eso es lo que hice con el globo. O sea que este globito, al cortarlo y abrirlo todo, queda así. O sea que este espacio negro es lo que añadieron. O podemos decirlo al revés. El espacio en blanco es lo que añadieron o quitaron. Da lo mismo. Esto que añadieron, justamente este espacio de acá, este espacio, estos espacios en rojo, eso es lo que tienen que justificar. Tienen que inventarse qué hacemos para probar. Ah, no, pues es que no podemos. O sea, la distancia entre dos puntos es una línea recta. Es imposible. No se puede. La distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Eso es un absoluto total. O sea, acá el punto A, punto B. La distancia más corta entre el punto A y el punto B no puede ser esto. Imposible. La distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Entonces, ¿cómo justificamos el engaño? A los ciegos. Una milla náutica. Ya sé, una milla terrestre. Ya vamos a inventarnos una milla náutica. ¿No es cierto? Una milla náutica. Pero que le vamos a dar otro valor. 1.15. Nos da justamente los grados entre A y B, nos da los grados que necesitamos para que, wow, tenemos que andar 1.15 más que en lugar de andar solamente uno de acá a acá.
Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico. Se por infeliz, no sé, no me imagino dónde está. Copérnico. Que vivió desde el 1473, el infeliz, hasta 1543. Astrónomo, matemático, desarrolló la teoría heliocéntrica, donde Helios es Sol y el centro es el Sol. O sea, el dios Sol, Baal, el centro del universo. Por más de casi 1500 años, la humanidad se había pues regido por la, como se llama, por la teoría o por la ciencia del otro, lo mismo, astrónomo matemático, Claudio Ptolomeo. Dice, lo voy a leer aquí. Este tipo tiene una obra de su teoría heliocéntrica, una teoría del sistema solar. Su obra se llama De las esferas celestes. Su obra se llama De Revolutionibus Orbium a ver, está en, Dios mío, en latín. ¿Qué significa esto? Las revoluciones, esto significa las revoluciones de las esferas. ¡Wow! Ahí empezó la cuestión de la esfera con este tipo. Pero este tipo nunca llegó a tener un telescopio. El telescopio lo usaron por primera vez un tal Galileo Galilei. Galileo Galilei, este hombre, ¿cuándo estaba este hombre? En 1609. Recién en 1609, y acá escribí algo de esa. Dice, Nicolás Copérnico, astrónomo, matemático y desarrolló la teoría heliocéntrica, etcétera, desafiando el modelo geocéntrico de Claudio Ptolomeo. El otro, Claudio Ptolomeo, a ver cómo se escribe aquí, Ptolomeo, que había dominado por 1400 años, predijo eclipses. Hasta el día de hoy. Los científicos se basan y predicen eclipses en base a lo que dijo Ptolomeo, que vivió pues 1500 años antes. O sea, a ver, la fecha del nacimiento de Ptolomeo no lo tengo, pero me parece que es del primer siglo o antes. Pero lo interesante es que Galileo Galilei sí tuvo telescopios. 100 años después, en el 1609, Galileo Galilei mejoró un modelo rudimentario y lo utilizó para observar la Luna, los satélites de Júpiter y otras estrellas. Quiero decirles que el telescopio de Galileo Galilei en el 1609 tenía una capacidad visual de aumento. Este tipo, Galileo Galilei, tenía un telescopio su telescopio tenía una capacidad de aumento de entre 8 veces más hasta 30 veces más.
Entonces quiero que sepan que esto que tengo acá es una cámara Nikon P900. Esto es una cámara P900. Hay una P1000. Pero si la prendemos y tiene un zoom, con el zoom total, esta máquina tiene una capacidad visual de aumento. Escuchen bien, de 332 veces más. Y la ridiculez que tenía Galileo, lo mejor que tenía es hasta 30. Y esta tecnología de hoy tiene una capacidad de 332 veces más de aumento. ¿Qué significa esto? Que este tipo me estaba observando. ¿Qué estabas observando, Galileo Galilei? ¿Qué observabas? Oh, los anillos de Júpiter. Esto es irrefutable. Una desgracia total. Quiero terminar con algo que acabo de hacerlo hoy antes de empezar. Tengo un dato más. Un dato más para todos ustedes. Bueno, quería terminar diciendo para algo visual. Cuando hablamos de la Tierra, ya saben lo que hice con esto. Se produce esto. Entonces, lo que pasa es esto. Me estaba olvidando. Cuando abrimos todo esto, lo que queda de esa basura es esto. Esto es lo real cuando se abre todo. Y hay una sincronización perfecta de tiempo y espacio en una tierra como Dios la hizo, circundada, y que el mar no se puede salir porque hay una barrera que el mar no se puede salir, donde el polo norte siempre es acá, el polo magnético siempre es en un solo punto y no como los otros, que hay un polo magnético y un polo geográfico, y a las últimas que la NASA dice que el polo magnético se está cambiando de ubicación. ¿Ustedes imaginan eso? O sea, que se está moviendo algo en el polo norte. Tienen que inventarse, porque pues científicamente no pueden demostrarlo, entonces tienen que inventarse un eje imaginario, tienen que inventarse una latitud que es una medida angular para justificar la distancia más corta entre dos puntos A y B, tienen que hacer un montón de estupideces. Eso sí es es una estupidez, no, es una astucia, diría yo. No son estúpidos, no son estúpidos, son astutos. Entonces la Antártica es todo aquí. Cuando pones un imán y estás acá en el sur, siempre las manecillas del imán te van a apuntar al norte. Si estás en Chile, norte es allá. Si estás en el África, norte es acá. Y si estás en Los Ángeles, norte es acá, pero el sur es acá. Si estás ¿en dónde? Vamos a decir, en Centroamérica. Centroamérica, el norte, la manecilla te va a apuntar acá y el sur para acá. Siempre. En Australia, el sur está para allá y el norte para acá. Siempre. El sol y la luna van girando justamente en el ecuador y se pueden establecer todas las cosas en este modelo. Por si acaso, este mapa es del 1800 y pico. Acá tengo uno y dice, es de la colección hecho por Christopher Blackhair en England, y es
correcto en la práctica, dice. Entonces, así es como se ve después que cortamos todo esto. Y esto, lógicamente, se va a la basura. Y esto es lo real. Quiere decir que, wow, entonces Australia, ¿dónde está Australia? Porque yo he estado en Australia. Este que les habla, a los 22 años estaba, 3 años viví en Australia, Sydney, Australia. Me acuerdo que cuando compré pasajes, estamos hablando de cuando tenía 22 años, tengo 67, compré los pasajes, $1,500 me acuerdo que me costaba, eso me acuerdo hasta el día de hoy. Tuve que vender mi carro. $1,500 un pasaje de ida y vuelta a Australia. Yo dije, qué estúpido, pero todos van a Los Ángeles, todos de Perú hasta Los Ángeles, y de Los Ángeles tienen que bajar hasta Australia otra vez, qué estúpidos. No había ningún, bueno, tuve que ir, paré en Los Ángeles, en una escala. Yo decía, pero qué burros, cómo gastan gasolina. Entonces, lógicamente, pues ahora entiendo que de Perú, para ir a Sydney, pues una línea recta pasa por Los Ángeles y luego a Sydney. Tiene sentido. Tiene sentido. Y hoy día estuve buscando Ports.com porque tengo un video donde yo hablo de Ports.com, donde digo, vayan e investiguen. Ahora, ya no está Ports.com, ya no puedo entrar. Donde había a la mano, bien fácil, información a la mano de distancias, rutas marítimas, ahora no está tan fácil. Entonces me costó encontrar, pero pues encontré algo interesante. Busquen ustedes ruta marítima. Imagínense que son empresarios, quieren transportar mucha mercadería. Ustedes viven en Los Ángeles, Estados Unidos. ¿Dónde está aquí? O si están en la esferita. Si están en la esferita, pues aquí está lo mismo. Viven en Los Ángeles. Los Ángeles. Y quieren transportar algo real, o sea, algo que se usa hoy, y hay muchas navieras, como 4 o 5 que pueden hacerlo. Para Sydney, Australia, fácil. Fácil. Entonces, en el globo de Los Ángeles hasta Sydney, Australia, que está aquí abajo, al sur, del norte, y llegan a Sydney. En este caso, un viaje directo de aquí a aquí. Bueno, les cuento. Dura 24 días. 24 días de navegación de Los Ángeles, aquí, Los Ángeles, Estados Unidos, hasta Sydney, Australia, dura 24 días. Pueden buscarlo. Récord público. Interesante, dije yo. 24 días. Muy bien. Ahora quiero saber algo que esté más cerca de Australia. Vamos a ver Valparaíso. Del sur al sur está más cerca. ¿Para qué te vas a venir desde el norte de Los Ángeles hasta aquí abajo? Hasta un viaje austral, o sea, bien lejos. Entonces, cuando yo vengo, eso lo hice hoy, algo real, una travesía de Valparaíso, Chile, a Sydney. ¿Cuánto dura? 35 días. ¡Wow! Dije yo, algo está raro. No tiene sentido. En la pelota no tiene sentido. Pero de Los Ángeles a Sydney, 24 días. Y de Valparaíso a Sydney, 35 días, sí tiene sentido. ¿Ya? Tiene total sentido. Cortesía, mi hermano Abraham Rico. Muchas gracias, hermano. Después de toda esta evidencia,
Después de toda esta evidencia, lo voy a escribir acá. Ruta marítima. Millas náuticas. Desde Los Ángeles, del puerto de Los Ángeles, Estados Unidos, hacia Sydney, Australia. 24 días de navegación. Ahora, de Valparaíso, del puerto de Valparaíso, Chile, igual a Sydney, 35 días. No respondas al necio conforme a su necedad. Responde al necio conforme merece su necedad. Explíqueme esto. Sean bendecidos.